Sin Manual es presentado por Farmacia SAS. Qué gusto tenerlos por acá. Qué gusto que podamos recibirlos en esta sala de Sin Manual. Gracias a la era digital, pues tenemos esta posibilidad maravillosa de entrar en contacto. Y bueno, como siempre les comento, Sin Manual responde a una necesidad personal desde la más absoluta humildad, sencillez e incluso espontaneidad de aprender de hombres, de mujeres que nos llevan horas de vuelo por sus estudios, por sus experiencias personales, porque la verdad que sí, me esmero en buscar profesionales o personas de alta calificación para que nos den luces en este camino que solo queremos avanzar. Claro, a veces retrocedemos un poquito, pero para avanzar más rápido. En fin, yo me voy a España. Me voy a España a saludar a Mónica Esgueva, nuestra invitada de hoy. Mónica, gracias por estar en Sin Manual. Un placer muy grande estar conectada ahora contigo y con todas las personas alrededor del mundo. Así es, Mónica es fundadora de Ascension Institute, es considerada un referente en el mundo hispano en combinar lo mejor de las corrientes oriental y occidental. Es autora de 9 libros de desarrollo personal y espiritual, incluyendo su bestseller Mindfulness. De hecho, eres pionera del mindfulness en España. Y bueno, el tema tan importante de encontrar el sentido a la vida, de entender qué es la felicidad, de entender el propósito, de lograr salirnos o zafarnos de esta vida tan acelerada. Claro, estos capítulos quedan en YouTube, pero grabamos. En este momento estamos en junio. Mónica, yo siento que voy en enero del 2025. O sea, esto es tan acelerado, esto es tan vertiginoso, donde la sobrevivencia no te da tiempo para, o cree uno, ¿no? Te dejas llevar por esa rueda y no tienes tiempo para verte, para revisarte, para decir, caramba, estoy triste, estoy infeliz. Sino, dale, produce, compite, perdiste, ganaste, vuelve otra vez, te va mal, la situación económica del país, el mundo, esto, lo otro. Bueno, esta introducción agobiada para una mujer experta en paz interior. Pero tienes mucha razón, está todo muy acelerado, eso es una constante para nosotros, ¿no? Parece en las sociedades actuales, todo está acelerado y parece que no, efectivamente, que somos seres productivos, que tenemos que estar siempre en la acción y que si no estamos produciendo, si no estamos atendiendo a responsabilidades, si no estamos actuando, si no estamos haciendo cosas, si no estamos ganando, si no estamos compitiendo, parece que no tenemos ningún valor, ¿no? Y al final nos lo creemos, cosa que no nos hace mucho bien. Y en ese estado pues es imposible vivir con paz interior, con serenidad, con tranquilidad, que es lo que todos los seres humanos aspiramos, ¿no? Estar en paz, vivir con tranquilidad. Entonces se hace muy complicado, pero no significa que no sea posible. Lo que pasa es que tenemos que poner de nuestra parte mucho, porque si no, de serie, esta sociedad no nos va a ayudar en nada, al contrario, nos va a hacer que nos perdamos en el camino, que tengamos ansiedad, que nos frustremos, la gente entra más en depresión que nunca, en soledad, a pesar de estar conectados aparentemente a través de las redes y de Internet. Y es un trabajo interior que hay que hacer con mucha constancia y con mucho compromiso, si no nos vamos a perder fácilmente. Y bueno, ahí están las estadísticas, ¿no? De la cantidad de personas en los porcentajes tan altos de soledad, de depresión, de ansiedad, de ataques de pánico y la cantidad de personas que se están tomando hoy en día ansiolíticos, somníferos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque parece que la vida les sobrepasa. Mónica, tú estudiaste meditación con lamas tibetanos en la India y Nepal, recibiste enseñanzas del Dalai Lama. Ajá. Pero, porque yo tengo hijas, son adolescentes ahora. En el proceso de criar, porque claro, esto es una rueda. Y entonces, como yo me estoy comportando, mis hijos están viendo cómo me estoy comportando y ellos aprenden del ejemplo, más allá de las palabras, y seguimos entonces en esta... ¿Cómo detener esto? Porque entonces tú dices, ok, pero yo tengo que comer, tengo que mantener a mi familia, tengo que ser productivo
Y ya eso te pone en este otro lado de la agonía y la competencia. ¿Cómo combinar ambas situaciones y que prive esa estabilidad interior tan necesaria? Yo creo que hay que salir de la mentalidad de competición y comparación, porque esto es algo que nos han inculcado en nuestra sociedad, pero no es algo innato al ser humano. Creo que tenemos que estar mucho más en la cooperación que en la competición, y el compararnos está dando muchos problemas mentales y emocionales a las personas. No tenemos que Sí. compararnos porque somos seres únicos. Y si tenemos esa confianza de que tenemos las capacidades para salir adelante y tenemos el apoyo del universo, de Dios, como queramos llamarlo, eso va a ser siempre así. Es una cuestión de no entrar en el miedo. Cuando entramos en el miedo es muy mal consejero y nos hace asustarnos y aterrorizarnos a nosotros mismos sin que haya ninguna razón. Entonces, sí, hay que trabajar, hoy por hoy tenemos que trabajar para salir adelante, pero hay muchas maneras de hacerlo. Y el hacerlo desde el miedo a no sobrevivir, a no salir adelante, a no estar por encima, a no ser vencedores, nos hace un flaco favor. Entonces yo creo que hay que hacer las cosas desde la tranquilidad, desde la confianza, desde la claridad mental, porque cuando tenemos todos esos sentimientos tan fuertes, tan intensos de miedo, de ese terror en el que nos inculcamos a nosotros mismos, no vemos las cosas con claridad, no tenemos discernimiento, tomamos malas decisiones y desde ahí no vamos a poder progresar en absoluto. Perfectamente comprensible, pero ¿qué pasa cuando todo afuera está mal? Cuando hay problemas en el trabajo, cuando hay problemas con la pareja, cuando hay problemas con la situación país, cuando hay problemas con los hijos. ¿De dónde te llenas? ¿Cómo logras esa paz interior? ¿Cómo sola o necesitas ayuda? Y si quieres podemos ir entrando en el mindfulness o podemos entrar en la meditación. O sea, ¿cómo no blindarnos, pero sí hacer como una suerte de protección? Ok, todo afuera está así, pero adentro estoy distinta. Bueno, yo creo que si miramos con atención, no, todo fuera no está mal. Eso al final Okay. es un filtro que ponemos, ¿no? Y si nos fijamos en todo lo que está bien, hay muchas cosas que están bien. Tenemos muchas Mm, bendiciones cada uno de es verdad. nosotros. Es solo cuando nos metemos en ese estado de negatividad en el que nos hacemos tóxicos para nosotros mismos y todo es problemático. La pareja está mal. Bueno, pues a veces hay que solucionar los problemas de pareja y a veces hay que separarse, por ejemplo. Que los hijos dan problemas. A veces los hijos dan problemas porque nosotros estamos en un estado de ansiedad y se lo comunicamos y somos, como tú decías antes, muy mal ejemplo para nuestros hijos. En el trabajo está mal, bueno, pues porque a veces hay que salir de ese trabajo y hay que buscar otro trabajo que esté más alineado pues con nuestra misión de vida o por lo menos con nuestros valores, por eso nos va mal. Quiero decir que hay una parte de trabajo interno que hay que hacer y hay otra parte que también hay que hacer cambios en la vida. No hay que tener miedo al cambio, todo es impermanente. Entonces, a veces esos problemas nos los creamos nosotros mismos con el aferramiento, porque no queremos que nada cambie. A veces esos problemas es porque nuestra vida no es tan buena como era antes o como recordamos que era antes, o porque echamos de menos lo que pasó en un momento dado en nuestra vida, o porque estamos lamiéndonos las heridas de antes, de hace años, o de ayer, o de hace 3 semanas, y no lo soltamos. Y entonces eso es un problema para mí hoy. Entonces hay que saber distinguir entre los problemas reales y si hay que pasar a la acción, hay que pasar a la acción, pero con una mente clara, con discernimiento. Y hay veces que los problemas son problemas a disolver en nuestra mente. Nos los hemos creado nosotros y los tenemos que disolver, no hay nada que resolver. Entonces es muy importante, y ahí es donde entra esa meditación, ese mindfulness, la oración, la contemplación, en el que tenemos que estar en silencio. Hay que buscar ese silencio externo y ese silencio interno. Y es verdad que la gente hoy en día estamos muy ocupados, pero tenemos que tener cuidado. ¿Cuánto tiempo pasamos a en distracciones o relacionados con distracciones o buscando distracciones que son absolutamente inútiles y que no solo no nos aportan nada, sino que nos hacen daño? Desde las redes sociales, las noticias, las películas, las series. ¿Cuánto tiempo pasas con eso? Y luego decimos que no tenemos tiempo para meditar, para contemplar, para rezar. A ver. Claro, claro, tiene mucha lógica. Vamos a hacer una pausa para presentar los mensajes de uno de nuestros patrocinantes y ya volvemos.
Cuando intentan venderte de todo, menos el medicamento que buscas. En Farmacias SAS seguimos siendo los expertos en salud. Farmacias SAS. Mónica, meditar es como mirar lo que pasa por la mente como si fueran nubes. Lo copié una de tus publicaciones en tus excelentes redes sociales, que por supuesto están allí apuntadas para que sigan a Mónica. Meditar es como mirar lo que pasa por la mente como si fueran nubes. ¿Cómo se logra eso? Porque lo que pasa por nuestra mente por lo general nos llena de tanto agobio, de ansiedad, de rabia o de alegría, dependiendo, pero como si fueran nubes. Aquí lo importante es darnos cuenta de que no somos nuestros pensamientos. Creemos que porque hay pensamientos que aparecen en nuestra mente es un fiel reflejo de la realidad. Y no es así. Son pensamientos que muchas veces vienen simplemente de refritos de otras personas, de cosas que nos han inculcado, de cosas que nos decían nuestros padres, de cosas que te dicen las redes sociales, de lo que te dice el influencer de turno o el famosillo de turno. Quiero decir, hay que tener muchísimo cuidado en no creerse todo lo que llega a nuestra mente. Son pensamientos, pero no son realidades. Entonces hay que cuestionar lo que aparece en nuestra mente para ver si es realmente un fiel reflejo de la realidad o simplemente son cosas que aparecen ahí, que no tienen ninguna importancia, porque claro, si nos damos cuenta de que pensamos entre 40.000 y 60.000 pensamientos al día y que solo el 5% son diferentes de un día para otro, no podemos creer que es que los pensamientos que nos llegan a la cabeza son importantes o interesantes. Son muy repetitivos, casi siempre pensamos lo mismo y no salimos de ahí. Entonces, solo tomando esa distancia desde los pensamientos, no soy mis pensamientos, no soy mis emociones, ni siquiera soy mis sentimientos o mis sensaciones, entonces te das cuenta que los puedes cambiar. Si no te hacen bien, los puedes cambiar. Si crees que eres tú, no puedes cambiar nada. Entonces, ese es lo que uno consigue meditando, contemplando, dándote cuenta de que eres esa esencia, eres esa chispa divina, esa conciencia, mirando todo lo que te ocurre. Y desde ahí puedes cambiarlo. Y si no te involucras hasta ese punto, si no te identificas con esos pensamientos, emociones, sentimientos, entonces tienes en ti la capacidad de estar en paz. Porque ves pasar todo eso, pero es como el cielo, precisamente. Tú eres esa conciencia que lo ve pasar y las nubes, si no intentas cogerlas, si no intentas agarrarlas, si no intentas fomentarlas, pasan con el aire, pasan con el viento. Pues igual, con los pensamientos, los sentimientos, las emociones. Déjalos pasar. Si no te hacen bien, cuestiónalos y suéltalo. Y ahí podrás ser dueño de tu vida. Pero ¿qué pasa cuando esos pensamientos son un diagnóstico de salud grave, un ser querido que está falleciendo, un fracaso de una relación, un hijo en problemas? ¿Cómo lograr esa separación? Pues siempre ¿hay algo que yo pueda hacer en esta situación? O sea, yo no abogo para nada por la pasividad, no. Es la aceptación de aquello que no puedes cambiar. Si está en tu mano cambiar algo, cámbialo. No, es totalmente lícito y además hay que hacerlo. Si hay algo que te molesta, hay algo que te irrita, hay algo que no te gusta y está ocurriendo y está en tu mano cambiarlo, cámbialo cuanto antes. Pero hay cosas que ya han ocurrido y no podemos cambiar. Hay cosas que están ocurriendo y no están bajo nuestro control cambiar. En esos casos, si tú no puedes cambiar esas circunstancias o a esas personas o algo que te está ocurriendo ya, entonces lo que tienes que elegir es, si esto a mí me hace daño, entonces voy a soltar ese pensamiento. Porque del dolor no podemos escapar. Es inherente al ser humano. Tenemos un cuerpo, a veces el cuerpo enferma y causa dolor. Tenemos relaciones cercanas que nos importan, bueno, cuando se rompen, se deterioran, bueno, pues nos causan dolor, es normal. Tenemos sueños a veces o planes que no se cumplen, pues cuando eso ocurre es normal que nos duela, pero nos duele una vez cuando eso ocurre. Pero ¿cuántas veces nos lo repetimos en la cabeza? Sí. ¿Cuántas veces repetimos, ay, qué horror, ay, qué drama, ay, qué horror? Y eso es lo que causa sufrimiento y eso lo podemos evitar el 100% de las veces. Sí, eso de sentirnos víctimas, porque a mí, porque me pasó, porque me hicieron esto y vuelves y vuelves y vuelves. ¿Cómo cortar eso?
entrenando la mente. No hay otra manera, es entrenando la mente. Si tú entrenas la mente, lo que haces es que no entras en el victimismo, como bien decías, no entras en el dramatismo, no te lo repites cientos de veces, porque incluso cuando ocurre algo que es difícil, pues la muerte de un ser querido, una enfermedad que te diagnostican, como bien dices, que te echan del trabajo, lo que sea, eso te ha ocurrido una vez, pero ¿cuántas veces te lo repites en la cabeza? Sí, sí, bueno, sí, tendemos a eso, porque además vemos todo lo que nos pasa a consecuencia de que me ocurrió esto. Y entonces es volver otra vez y resulta como complejo sola la persona salir de ese loop. Entiendo que tú das talleres, organizas cursos. ¿Cuál es la mejor manera de, queriendo lograr paz interior, alcanzarla? Sin duda es entrenar la mente y el corazón, porque nosotros estamos diseñados, nuestro cerebro está diseñado para la supervivencia, no para la felicidad. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, nos vamos a dar cuenta también de que el cerebro está terciado desde que hace 200.000 años, bueno, pues surgió una parte del cerebro que compartimos con los mamíferos, el cerebro límbico, que está diseñado simplemente para la huida o para la lucha, es decir, para poder sobrevivir. Y así funciona siempre. Nuestro cerebro siempre va a lo negativo primero, porque cree que tiene que estar con ese radar a las posibles amenazas, los posibles peligros, como ocurría con nuestros ancestros hace 200.000 años, que vivían en cuevas y estaban rodeados de depredadores. Pero no es el caso hoy en día. No tenemos depredadores que sales de casa y se te lanza un león a la yugular. Y sin embargo actuamos igual. Entonces, para poder que la información llegue al neocortes, que es la parte más avanzada, que nos hace humanos y diferentes a los demás animales e incluso a los mamíferos, entonces esa información tiene que llegar al neocortes, a la parte más avanzada. Es decir, tenemos que ser capaces de reflexionar, no solo de reaccionar de manera automatizada, porque hemos reaccionado toda la vida así, o porque he visto a mis padres reaccionar así, o porque todo el mundo reacciona así. Tenemos que recuperar la capacidad de elegir. Y si algo me hace daño, voy a evitarlo. Y si es una relación tóxica, la voy a evitar o la voy a minimizar. Y si son mis propios pensamientos, voy a trabajarlos para no entrar ahí. Mónica, justo has dicho una frase importante: recuperar la capacidad de elegir, porque a veces hay situaciones en la vida en las que uno siente que no tienes la capacidad de elegir precisamente porque te sientes víctima, porque no estás viendo la realidad como es, porque eres víctima de tu mente e incluso de tu ego, porque el ego no solo es, wow, qué grande soy, sino el ego es, soy la más infeliz de todas. Ahí también está el ego funcionando. Claro que sí, el ego simplemente es la parte de nuestra mente que está siempre comparando y compitiendo. Y entonces nunca sientes que estás a un nivel igualitario a los demás. O sientes por encima o te sientes por abajo. Y además sientes que tienes que sobrevivir justamente siendo el mejor. Y que si no eres el mejor, si no vences, si no estás por encima, te va a ir muy mal, cosa que no es verdad. Y esa parte de víctima, de sentirse víctima de tus propias circunstancias, que es lo que le pasa a muchísima gente, hay que acordarse lo que decía Víctor Frank, el gran psiquiatra que estuvo 2 años cautivo en los campos de concentración nazis, que estuvo en una situación tremendamente dura que no podemos ni imaginar la mayoría de nosotros. Claro. Entonces, él lo define muy bien, ¿no? Mataron a su mujer, mataron a su familia y al final él decía, te pueden quitar todo. Y yo creo que esa es la situación más extrema que un ser humano puede vivir, estar en un campo de concentración. Te quitan tu casa, te quitan tus posesiones, te quitan tu familia, te quitan tu dinero, te quitan tu capacidad de accionar con libertad. Y él decía, incluso en estas circunstancias hay 2 cosas que nadie te puede quitar, que es la capacidad de elegir tu actitud ante las circunstancias y la capacidad de hacer en esas últimas circunstancias o en esas circunstancias tan difíciles. Y decía, yo he visto a gente en estas circunstancias que se han convertido en ángeles, que comparten el último mendrugo de pan, y hay algunos que se han convertido en demonios y que lo único que hacen es hacer daño a los demás. Entonces, incluso en estas circunstancias podemos elegir. Tenemos siempre poder elegir nuestra actitud y nuestro comportamiento.
El hombre en busca de sentido. Impresionante todo lo que narra este gran psiquiatra. Hacemos una pausa con el mensaje de nuestro patrocinante y ya venimos. Cuando vas por una pastilla y te quieren vender de todo, nosotros seguimos siendo los expertos en salud. Farmacia SAS. Mónica, hay un dicho viejo, una historia sencillita de un hombre, un mendigo, que pasó toda su vida sentado sobre una caja pidiendo limosna en la calle. Y un día alguien le dice, ¿qué tienes ahí abajo? Tú estás sentado en esa caja, ¿qué hay dentro de la caja? Y resulta que dice, la verdad, nunca la he abierto. Abre la caja y está llena de tesoros. Y leyendo en tu cuenta de Instagram tan interesante, en varias oportunidades, en varias publicaciones, tú pones, todo lo que buscas ya vive dentro de ti. Esa es la mayor ironía, que estamos buscando tanto afuera y resulta que es dentro donde está todo. Está dentro, está dentro. Ya, y hay otra historia muy bonita que hablaban unos sabios con Dios y le decían, ¿y por qué has colocado donde has colocado la felicidad? ¿No? Y decía, sí, porque estuvimos pensando que si lo poníamos muy fácil, los seres humanos lo iban a dar por sentado y no iban a valorarlo. Y entonces pensamos en ponerlo en una alta montaña, pero claro, los seres humanos les gusta subir y hacer hazañas y entonces, bueno, pues tarde o temprano lo conseguirán y alcanzarán. Pues pensé en ponerlo en el fondo del mar, pero son muy curiosos los seres humanos y no tardarán mucho en llegar ahí también. Dice, y al final decidí ponerlo en un lugar donde no suelen mirar, el centro del corazón. ¡Wow! Están buscando fuera y no saben que lo tienen todos dentro. ¿Cómo encontrarlo, Mónica? ¿Cómo llegar hasta allá? Te pregunto. A ti, que entiendo, llevas un camino recorrido en esa dirección. Pues para mí solo existe una manera, que es escuchar la guía interna, el reconectarte con tu esencia, con nuestra verdadera naturaleza. En nuestra verdadera naturaleza no hay problemas, solo hay alegría, solo hay felicidad, solo hay bendiciones, porque somos chispas divinas. Cada uno de nosotros somos chispas divinas. Somos seres que son todos, son parte de la unidad, parte de Dios, parte de la divinidad. Me da igual cómo lo llamemos, cada uno lo que le sienta y lo que le resuene. Pero en el fondo solamente es recordar quiénes somos. Si no se trata de lograr nada, se trata de recordar. Y para eso esa mirada tiene que ir mucho más hacia adentro y mucho menos hacia afuera. Y es justo lo contrario de lo que estamos haciendo hoy en día como sociedad, vamos a llamar. Por supuesto que hay muchos más individuos que nunca que están en esa búsqueda y que están descubriendo, que están despertando. Y eso, bueno, a mí me causa mucha alegría. Ya para finalizar, de cara justamente a ese despertar de la conciencia, no sé si puedes darnos como algunas recomendaciones puntuales que apunten hacia por lo menos la conciencia, la necesidad de saber que es posible lograr la paz interior. No solo es posible, sino que además es necesario alcanzarla. Sin duda. Como decía, la meditación, la contemplación, la oración, con lo que uno resuene es muy importante, porque si no, estamos siempre haciendo, somos seres humanos, no haciendos humanos. Vamos a empezar por ahí. Otro punto para mí muy importante es estar en silencio todos los días unos minutos, al menos unos minutos, para conectarnos con nosotros mismos, poner por escrito nuestros pensamientos, leer un libro que nos inspire, en lugar de pasar tanto tiempo con las pantallas que nos pierden, que nos enganchan, que nos contaminan, ¿no? No ver las noticias, no ver la televisión, no ver todas esas cosas que son muy tóxicas, que nos hacen tanto daño. Tener mucho más cuidado con lo que dejamos entrar subliminalmente en nuestra cabeza, ¿no? Y ser los guardianes de nuestra mente, ser los guardianes de nuestra vida. No echar fuera balones, no sé si esa expresión existe en Venezuela, pero echar balones fuera es realmente culpar a otros de lo que nos ocurre dentro. No, hacernos responsables. Porque cuando nos hacemos responsables, el poder está con nosotros. Claro. Y podemos lograr esa paz interior. Si somos simplemente víctimas de lo que hacen otros, jamás alcanzaremos la paz interior, porque simplemente estamos bajo el yugo de otras personas o de las circunstancias. Muchísimas gracias, Mónica, por estos minutos y por tus palabras. Gracias a ti por invitarme.
Amigos, conversábamos con Mónica Esgueva, fundadora del Ascension Institute, considerada un referente en el mundo hispano en combinar lo mejor de las corrientes oriental y occidental, autora de 9 libros y bueno, varias reflexiones importantes. Una de ellas, al hacernos responsables, el poder está de nuestro lado, el poder de cambiar precisamente y dejar de sentirnos víctimas y responsabilizar al entorno de todo lo que nos ocurre. Qué gusto conversar con Mónica y qué gusto que ustedes estén acá acompañándonos en este otro capítulo de Sin Manual. Gracias por estar allí. Ya saben, estamos en el canal de YouTube. Síganos, pongan allí las notificaciones porque todos los sábados estrenamos nuevo capítulo. Sin Manual fue presentado por Farmacia SAS.